Saludos amigos y hermanos, feliz sábado a cada uno de ustedes. Estamos listos para conversar un poquito acerca de las cosas que están sucediendo y un tema muy importante. Creo que necesitamos todos estar al día. No quiero hacer una predicación esta mañana, pero quiero conversar un poquito con ustedes acerca de un tema muy interesante y es la libertad de conciencia. ¿Y te has preguntado qué cosa es la libertad de conciencia? Pues la libertad de conciencia, hablando en palabras sencillas, es el derecho que tenemos cada uno de nosotros a tomar nuestras decisiones sin ser presionados por alguien, ser presionados por el gobierno, ni ser presionados por otras personas. Eso es la libertad de conciencia, que tú puedas tomar tus propias decisiones. Es muy importante este derecho humano, este derecho de cada uno de nosotros, que podamos tener esa libertad para tomar nuestras propias decisiones. En Génesis capítulo 2, el Señor Jesús, Dios, estableció esa libertad de conciencia porque le dijo al hombre, mira, puedes comer de todos los árboles del huerto, pero del árbol que está en el centro del huerto, el árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque del día que de él comieres ciertamente morirás. Pero el Señor Dios le dejó al hombre la opción de decidir comer o no comer, obedecer o no obedecer, hacer la voluntad de Dios o hacer su propia voluntad. Esa es la libertad de conciencia. Cada uno podía escoger si obedecía o no obedecía, y eso se llama libertad de conciencia. Y creo que es muy importante en nuestra vida práctica, en cada momento. Pero todavía un poquito más en la práctica para que podamos comprenderlo. ¿Qué cosa es libertad de conciencia? Hablando prácticamente. Por ejemplo, una persona que tiene una creencia religiosa determinada, cree que no es bueno para él, según su creencia, según la Biblia o según la creencia que tenga, que, por ejemplo, ponerse una transfusión de sangre no está bien. Entonces, la persona tiene el derecho de decidir si se pone o no se pone la transfusión de sangre, y los demás tienen que respetar su decisión. Nadie debe presionarlo para que haga lo contrario. Eso es libertad de conciencia. Lo mismo puede suceder con la alimentación. Tú tienes el derecho de comer lo que tú creas que es bueno o no. Eso es libertad de conciencia. Escoger, decidir por ti mismo lo que tú crees que es conveniente, lo que es bueno, o según tus creencias, según tus principios, esas son las decisiones que tú tomas. Y no ser presionado por nadie o por nada. Eso es libertad de conciencia. Si una persona es presionada para utilizar cierto tipo de medicamento y es obligado a utilizarlo, están violando su libertad de conciencia. ¿Te das cuenta? Si una persona es obligada para hacer cierta actividad, cierta cosa o cierto trabajo que cree que no debe hacerlo por su conciencia, pues está siendo violentada su conciencia. Eso es la libertad de conciencia. Una persona que tiene creencias religiosas acerca del día de reposo, el sábado, por ejemplo, o el domingo como día de reposo, pues debe ser respetada su manera de pensar, su manera de creer, y tiene el derecho a ejercer su voluntad y decidir lo que cree que es correcto. Eso es libertad de conciencia. Así que es una idea que todos debemos de conocer y que debemos entender, porque dice la palabra de Dios que todos tenemos necesidad de ser libres, tener libre albedrío. Eso es muy importante para nuestra vida. La Constitución de los Estados Unidos recoge también este hecho, esta libertad de conciencia. En la primera enmienda está establecido que el gobierno, el Congreso, no podrá establecer ninguna ley que establezca religión o que prive a los ciudadanos del derecho de practicar libremente su religión. Y también la libertad de expresión, la libertad de reunirse, todo eso está recogido en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Y es muy importante porque eso determina que cada ciudadano pueda ser libre y adorar o no adorar
de acuerdo a su conciencia, escoger una religión o ninguna religión de acuerdo a lo que esa persona determina. Eso está recogido en la Constitución de los Estados Unidos. Por eso este país tiene mucha libertad y por eso este país es el lugar donde la gente viene para desarrollarse, para hacer su vida, y por eso la gente quiere venir de cualquier lugar a vivir en este país. Eso es muy importante que lo conozcas. Ahora, en el año 2020 comenzó en este país una crisis sanitaria. Del 2020 hasta 2023 se establecieron mandatos. Un mandato es una ley obligatoria. Y cuando hay un mandato, una ley obligatoria, eso significa que se está violando la libertad de conciencia, que está violando la libertad de las personas a tomar su propia decisión, porque está haciendo un mandato, una ley que sea obligatorio obedecer. Y eso sucedió con la crisis sanitaria del 2020. En este país se impusieron mandatos de inmunización obligatoria y muchas personas ejercieron su libertad de conciencia y decidieron no tomar ese medicamento, esa inmunización, y decidieron no no obedecer esos mandatos. Por esa razón muchas personas perdieron su trabajo, por esa razón muchas personas fueron expulsados de sus centros de trabajo y perdieron sus medios de subsistencia. Así que eso sucedió en los años del 2020 hasta el 2023. Estamos hoy en el 2024. Ya los mandatos no son necesarios, es decir, ya se quitó esas leyes obligatorias. Pero después de que eso sucedió, ahora, hace poco, se ha llevado a muchas de estas personas que tuvieron que ver con esos mandatos, algunos médicos, algunos científicos, algunos dirigentes políticos y algunos dirigentes de distintas instituciones gubernamentales fueron llevados al Congreso para que explicaran por qué hicieron esos mandatos, por qué impusieron esas medidas sociales, todas las cosas que se impusieron para la sociedad, con el pretexto de evitar la contaminación y la propagación del virus. Así que se llevaron a estas personas a un estudio o a un cuestionamiento en el Congreso de los Estados Unidos, y no solamente en los Estados Unidos, también en otras partes del mundo, en la Unión Europea también se hicieron algunos análisis de esto, y algunos congresistas y algunos senadores y algunas personas de la Unión Europea también hablaron acerca de este asunto. Y por esto se sabe que todos estos mandatos y todas esas medidas coercitivas, obligatorias, violaron la libertad de conciencia, y además de eso se sabe que no estaban basados en ningún estudio científico, no estaban basados en ninguna realidad objetiva, sino que eran simplemente imposiciones arbitrarias que hicieron que las personas tomaran una decisión y que perjudicara a las personas en su vida social. Realmente perjudicó a muchas personas las decisiones que tomaron, y especialmente los que no tomaron estas inmunización, pues perdieron el trabajo, perdieron sus medios, como dijimos, pero los que tomaron esta inmunización también recibieron secuelas o recibieron las consecuencias de lo que hicieron, es decir, del medicamento, porque algunos recibieron efectos secundarios, es la palabra que estaba buscando, los efectos secundarios. Algunos se enfermaron de distintas cosas y otros incluso han perdido la vida producto de esa inmunización. Es algo realmente triste, es algo realmente doloroso lo que ha sucedido con estos mandatos de inmunización. Y eso me preocupa porque sucedió en el 2020 al 2023 y posiblemente vuelva a suceder, y eso es preocupante. Bueno, a raíz de todo esto ha sucedido también una discusión dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El doctor Conrad Vine, que es un líder, un dirigente en un departamento de la iglesia, un departamento de misión de la iglesia,
él ha hablado recientemente y se ha pronunciado diciendo que la iglesia o los dirigentes de la iglesia que apoyaron estos mandatos, porque esa es la parte cuestionable. Los dirigentes de la iglesia adventista apoyaron los mandatos de inmunización. Incluso ofrecieron sus templos, los edificios de la iglesia, los hospitales de la iglesia, las distintas instituciones adventistas para allí también ofrecer la inmunización colectiva a las personas. Entonces, el doctor Conrad Vine dice que los dirigentes de la iglesia cometieron un error al hacer esto, porque no defendieron la libertad de conciencia de la iglesia, de los miembros de iglesia. Y muchos miembros de iglesia perdieron su trabajo, o los que no quisieron recibir la inmunización, y otros miembros de iglesia que recibieron la inmunización para no perder su trabajo, pues entonces recibieron las consecuencias en su salud. Algunos se han enfermado, otros han perdido la vida, y el doctor Conrad Vine dice que es necesario que los dirigentes de la iglesia, así como los dirigentes gubernamentales en algunos lugares, han pedido disculpas por lo que hicieron, que los dirigentes de la iglesia también pidan disculpas. Incluso el doctor Conrad Vine sugiere que si la iglesia en otro momento vuelve a hacer lo mismo, que debería los laicos hacer una organización paraeclesiástica, es decir, una organización lateral para poder canalizar los diezmos y ofrendas de la iglesia y no enviarlos a la conferencia general o a las conferencias que apoyen estos mandatos o que violen la libertad de conciencia de los miembros. Y eso ha traído una gran discusión y ha traído debates dentro de la iglesia. Realmente estoy de acuerdo con el doctor Conrad Vine que los dirigentes de la iglesia no debieron haberse unido o no debieron haber apoyado los mandatos de inmunización colectiva, y que ahora los dirigentes de la iglesia deberían pedir disculpas a los miembros de la iglesia y no volver a caer en esta situación. Realmente es algo muy preocupante que vuelva a suceder, porque la iglesia adventista del séptimo día ha sido una fiel defensora de la libertad de conciencia a través de la historia. Ustedes pueden ver en la historia cómo en el 1888 el pastor A.T. Jones se presentó ante el Congreso de los Estados Unidos para defender la libertad de conciencia y para que no se aprobara una ley dominical en este país debido a la libertad de conciencia y debido a los principios de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, de que se respetara también su derecho a guardar el sábado y no el domingo. Así que la Iglesia Adventista ha sido defensora fiel de la libertad de conciencia desde hace mucho tiempo, pero en esta ocasión no se ha unido a la libertad de conciencia, a defender la libertad de conciencia y la libertad religiosa de los miembros. Una cosa muy interesante que está sucediendo es que perdón, algunos dirigentes de la iglesia han estado diciendo que hay que participar y hay que aceptar todas estas cosas porque son para el bien de la sociedad y para el bien del ser humano, y algunos incluso acuden a las escrituras diciendo que Jesús dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, y por lo tanto hay que aceptar los mandatos y las leyes del gobierno. Además, el apóstol Pablo también dijo, dicen algunos, que es necesario que, porque los gobiernos, las autoridades superiores han sido puestas por Dios y hay que respetar y obedecer las autoridades. Pero recuerden también ustedes que en una ocasión el Sanedrín prohibió a los discípulos que predicaran en nombre de Jesucristo. Y el apóstol Pedro, junto con los demás discípulos, dijeron: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que los gobiernos, aunque han sido puestos por Dios, aunque tenemos que respetar las autoridades gubernamentales,
cuando estas autoridades ponen leyes que violan la libertad de conciencia o violan los principios de la palabra de Dios, no tenemos ninguna obligación de obedecerles. Esa es la realidad. Tenemos que ejercer nuestra libertad de conciencia y no obedecer las leyes arbitrarias que violen la palabra de Dios y los principios de la palabra de Dios o la libertad de conciencia. Quiero decirles que hay un enemigo mortal, un enemigo peligrosísimo de la libertad de conciencia. A través de la historia lo podemos ver y en la misma Biblia lo podemos encontrar, que allí en Apocalipsis capítulo 13, en los versículos 7, 8, 9, aparece la primera bestia en Apocalipsis 13, y esta bestia, que es el papado, dice allí en Apocalipsis 13 que persigue a los santos y les quita toda libertad de conciencia, obligándolos a obedecer sus dogmas, o los que no lo obedezcan fueron llevados a la muerte, al martirio, a las torturas. Así que ese es un enemigo histórico de la libertad de conciencia. Y podemos leer allí en el Conflicto de los Siglos, en un capítulo precisamente que se llama La libertad de conciencia amenazada, cómo algunos de estos papas dijeron que la libertad de conciencia, la libertad de religión, es una de las pestilencias más que hay que temer más en un estado. Y eso sigue sucediendo. Pero tristemente, actualmente se está olvidando eso. Y sucede que la segunda bestia que aparece en Apocalipsis 13, a partir del versículo 11, también dice que esa segunda bestia va a violar la libertad de conciencia, va a eliminar la libertad religiosa, porque dice que va a imponer la adoración a la primera bestia, va a imponer la marca de la bestia en la frente o en la mano, y que los que no adoren a la imagen de la bestia y a la primera bestia, pues sean muertos. Eso significa que será eliminada la libertad de conciencia nuevamente. Y esta segunda bestia que surge allí de la tierra es el protestantismo apóstata, unido con el gobierno de los Estados Unidos, que impondrán estas leyes de manera obligatoria, mandatos. Siempre que se establezca un mandato gubernamental significa violación de la conciencia. Y la iglesia está olvidando que este es un enemigo peligrosísimo, como lo llama el espíritu de profecía. Y recientemente han estado tratando de hacer reuniones entre la iglesia católica y la iglesia adventista del séptimo día. Hace poco se trató de hacer una reunión en Loma Linda, una reunión entre la iglesia adventista o algunos dirigentes de la iglesia, algunos líderes y también algunos líderes de la iglesia católica, para buscar un acercamiento, para limar algunas diferencias y para que haya mejor entendimiento entre la iglesia católica y la iglesia adventista. Pero hubo tantas protestas de los miembros de la iglesia adventista, y también el presidente finalmente no permitió que se hiciera esa reunión en Loma Linda, pero la reunión se llevó a cabo en otro lugar, de manera que tú puedes encontrarlo en YouTube. Hay algunas ponencias que allí se presentaron, y ellos están diciendo, incluso los líderes adventistas están diciendo, que ya el papado y la iglesia católica no es lo que era antes, y que necesitamos verlo de una manera diferente, que ya esos conceptos que dice el espíritu de profecía en el Conflicto de los Siglos acerca del papado, que eso ya eso caducó, que realmente eso no es válido en la actualidad, y se está perdiendo el concepto de ese enemigo peligrosísimo que es el papado, enemigo de la libertad de conciencia. Incluso el director de libertad religiosa de la Conferencia General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Canon Diop, dice él, porque usted lo puede encontrar también en YouTube, dando seminarios acerca de esto, dice él que realmente el papado ya no es el mismo que en la antigüedad, que en la Edad Media, que ha cambiado. Pero recuerden ustedes, eso está eliminando o está dejando de aceptar lo que dice el espíritu de profecía, que es como el camaleón,
que se presenta de una manera, pero en realidad es de otra. Cambia de color según la necesidad y según lo que le conviene. Así que estamos perdiendo el concepto claro de lo que representa ese enemigo que es el papado, que es el enemigo número uno de la libertad de conciencia. Ahora, yo quiero decirte una cosa. La iglesia adventista tiene dos propósitos básicos, dos misiones básicas. Y eso es lo que nosotros debiéramos concentrarnos. Debiéramos concentrarnos como iglesia en predicar el evangelio, preparar al mundo para la segunda venida. Ese es el primer propósito, la primera misión. Y la segunda es preparar a un pueblo para el sellamiento, un pueblo que sea sellado, un pueblo que reciba el sello de Dios y no la marca de la bestia. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros, los miembros de la iglesia, lo mismo que sea de un grupo independiente, de un grupo de sostén propio o que sea de la iglesia organizada, la misión es la misma. La misión es la predicación del evangelio, la predicación del mensaje de los tres ángeles, la predicación de la verdad presente. Pero no, la misión nuestra no es atacar a la iglesia o atacar a los líderes de la iglesia o atacar a los demás grupos de la iglesia. La misión es predicar el mensaje de los tres ángeles. Debiéramos concentrarnos en eso. En realidad, como dice el espíritu de profecía, por debilitada y defectuosa que sea la iglesia, es el único objeto al cual Dios concede su suprema consideración. Y esta iglesia surgió del cumplimiento profético. Es la última iglesia. No habrá otra iglesia después de la iglesia adventista del séptimo día. Así que no debemos pensar en hacer una organización paraeclesiástica, ni tenemos que pensar en hacer una organización diferente para canalizar nuestros diezmos y ofrendas. Demos nuestros diezmos y ofrendas donde nosotros creamos que en realidad se están cumpliendo los principios y las doctrinas adventistas del séptimo día. ¿Entiende? No necesitamos hacer otra organización. Por lo tanto, querido hermano, querido amigo, si eres adventista del séptimo día, tienes que saber qué cosa es la libertad de conciencia y tienes que ejercer tu libertad de conciencia y tienes que apoyar la libertad de conciencia dentro de la iglesia adventista del séptimo día. No hay que salirse. ¿Recuerdan ustedes en el pasado, en la historia bíblica, cómo Mardoqueo y la reina Esther defendieron su libertad de conciencia? Cómo los tres jóvenes hebreos y Daniel estuvieron dispuestos a perder sus puestos de trabajo, estuvieron dispuestos a perder sus privilegios, estuvieron dispuestos a perderlo todo sin tener ninguna organización que los defendiera. Ellos no dependían de eso. No dependían de alguien que los defendiera. Ellos dependían de sus principios y estaban dispuestos a dar su vida aún por defender sus principios. Eso es lo que tenemos que hacer hoy los adventistas del séptimo día. No necesitamos que la iglesia nos defienda. No necesitamos esperar que alguien nos apoye para poder ser adventistas del séptimo día y defender nuestros principios. Debemos estar dispuestos a defender nuestra libertad de conciencia aunque nos cueste el trabajo, aunque nos cueste el estudio en la escuela, aunque nos cuesten nuestros privilegios sociales, aunque nos cueste la vida. Porque somos adventistas del séptimo día por principios y tenemos que aprender a depender no de la iglesia, no de las instituciones gubernamentales. Tenemos que aprender a depender completamente de Dios. Tenemos que ser adventistas por nosotros mismos, no porque alguien nos apoye. Y esperamos que eso sea una realidad en nuestra vida y eso sea la verdad en cuanto a nosotros como adventistas del séptimo día. Querido hermano, ojalá que el Señor te bendiga. Ojalá que nosotros podamos entender y comprender lo que es la libertad de conciencia. Mi conclusión es que esta iglesia, que es la iglesia de Cristo Jesús, hoy es la iglesia militante, no es una iglesia perfecta, pero un día llegará a ser la iglesia triunfante en Cristo Jesús. La iglesia que se vestirá con las vestiduras blancas y resplandecientes. Esa es la iglesia adventista del séptimo día. Esa es la iglesia que Cristo Jesús viene a buscar. Esa es la iglesia a la cual yo pertenezco y a la iglesia que tú también puedes pertenecer si tú lo deseas. Que Dios te bendiga y que viva la libertad de conciencia. Dios te bendiga. Gracias.